Estás empezando en el trabajo remoto y no sabes por dónde empezar. ¿Quieres saber cuáles son las mejores profesiones y carreras que pagan mejor en trabajo remoto? Bueno, en este video te voy a decir las 10 mejores carreras, cuánto pagan por hora, de qué trata el trabajo y por qué la mayoría de las personas que intentan hacer ese trabajo remoto fracasan. Así que empecemos con el primero. El primer trabajo es desarrollo de software. Paga aproximadamente entre 30 a 150 dólares la hora dependiendo de tu experiencia, conocimiento y especialidad. Lo que es fundamental es que sepas lenguajes de programación y construir páginas web. Ahora, hay diferentes lenguajes de programación y tú te tienes que especializar, porque hay lenguajes de programación que son para hacer videojuegos, hay otros que son para hacer aplicaciones en iPhone, otros son para hacer aplicaciones en Android. Una de las razones por las cuales es uno de los 10 trabajos más buscados por los empleadores es porque hay muchas empresas tecnológicas que están buscando crear una startup, crear una nueva app, una nueva página web que los haga ser el próximo Facebook, el próximo Twitter, el próximo Elon Musk, o gente como Google, Facebook y otras aplicaciones que existen en iPhone, que existen en Android, que están buscando desarrolladores de software para ayudarlos a darle mantenimiento y trabajar para sus empresas. La razón por la cual mucha gente fracasa en Latinoamérica es porque en nuestros países existen muy pocas empresas que se dedican a esto, y peor aún, las que están pagan mal y tienen una mala cultura de empleados que lo abusan de ellos, son esclavistas, son clasistas. Países como Estados Unidos, Canadá o del continente europeo tienden a tener mejores culturas organizacionales y ofrecen mejores salarios. Por tanto, si tú estudias esto, tienes que saber otro idioma aparte del español. Y digo otro porque no necesariamente necesitas inglés, porque hay muchas empresas que son alemanas, francesas, italianas o de otras nacionalidades que les interesa el tema de contratar un programador de software. Entonces, uno de los consejos que yo te puedo dar si estás empezando es que tú tienes que demostrar que tienes pasión por lo que haces, que a ti te gusta lo que estudiaste. Y me dirás, ¿y cómo yo puedo demostrar que a mí me gusta, que a mí me apasiona lo que yo estudié? Bueno, eso se hace con un proyecto propio. Y el problema de esto, de un proyecto propio, es que tienes que financiarlo tú, con tu propio dinero. Entonces tienes que buscar un proyecto que te permita, a través de una plataforma gratuita, de libre acceso, poder publicar ese proyecto que tú estás haciendo. Y tiene que ser un proyecto interesante, tiene que ser un proyecto que llame la atención a inversionistas o a empleadores que vean ese proyecto y digan, oye, me gusta lo que hace, lo quiero en mi equipo. Y adicional, cuando estás haciendo el proyecto, te tienes que meter en redes sociales, en foros o en páginas web dedicadas con comunidades de programadores y desarrolladores que sepan de lenguajes de software, y vas y haces preguntas constantemente y muestras el proyecto y haces que otros vean tu proyecto y haces que otros auditen tu proyecto. De tal forma vas generando relaciones con esas personas y entre algunos de ellos consigues trabajo. Y en el caso de que tengas experiencia, en teoría ya deberías tener trabajo. Si no tienes trabajo es porque no has hecho buenos proyectos personales. Sí, porque esa es otra. Haces proyectos, no te funciona y tú le echas la culpa al mercado. Aquí nadie funciona, aquí nadie sirve. Claro, en tu país no sirve, pero en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia es distinto. Hay empleadores cazando talento, buscando talento. Por tanto, tu proyecto tiene que ser bueno. Si no es bueno, entonces haz otro proyecto. Y claro, si tienes mucha experiencia y conocimiento, lo ideal también es que tú participes de estos foros, redes sociales o páginas web donde hay comunidades, que hay varias, y tú entonces compartas tus conocimientos y experiencias con los que menos saben o debatas con aquellos que saben igual que tú, con el propósito de demostrar que tú eres una autoridad. Otra gran profesión es diseño gráfico. Te puede generar entre 25 a 100 dólares. ¿Cuál es el problema del diseño gráfico? Que pagan miseria
en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo lo sé? Porque yo estudié diseño gráfico. Ya desde mi experiencia, que el problema de nuestros países latinos es que la mayoría de las empresas buscan un diseñador que sepa página web, que maneje la red social, que edite los videos, que sea fotógrafo, que prepare café y limpie el piso y atienda a los clientes. Buscan un generalista. Y como buscan una persona que lo haga todo, pagándole miseria, e incluso sin pagar pensión, ni jubilación, ni seguro social, sino pagándote con un sobre por debajo de la mesa, que es peor para tu futuro. Esas son las tipos de empresas que contratan en su mayoría. Y también es un trabajo con mucha, pero mucha competencia. Así que el trabajo no es simplemente que sepan usar Photoshop, Illustrator o Canva, sino que sean especialistas en lo que hacen. Ahora, me preguntarás, ¿cuáles son esas especialidades? Bueno, esas especialidades son diseño de interfase de usuario. Aquí, como diseñador, tienes que aprender un poco de lenguajes de programación, usar un software muy popular que se llama Figma o similares y aprender a diseñar precisamente para hacer bonito los software que hacen los que hablé en el primer trabajo, que son los programadores de software. Tienes que aprender a hacer interfaces, tienes que diseñarlas, sea para app, para página web. Ese es un trabajo que paga bastante bien, al tal punto que Google da certificaciones de ello porque faltan diseñadores en ese ámbito laboral. ¿Qué otros ámbitos laborales? Esas animaciones que le llaman VFX, que tú ves las palabras que explotan, que usan After Effects, eso lo pagan muy bien. También hay muchas agencias de publicidad y muchas agencias de marketing que también buscan ese tipo de animadores. Entonces el diseño gráfico tiene ese problema en la cual al final siempre termina siendo un pulpo. Entonces por esa razón yo diseño gráfico lo hago para mí, pero no lo hago para otros. El tercer trabajo remoto que paga bien, entre un 25 a $100 la hora, es gestor de proyectos o administrador de proyectos. Incluso Microsoft, LinkedIn, IBM hacen certificaciones en esta materia porque faltan personas. Especialmente si tú te certificas en metodologías como Agile o Scrum, que Scrum lo utilizan mucho la gente que está creando una compañía para crear un software, una empresa tecnológica, utilizan mucho Scrum y buscan a gestores de proyectos que tengan experiencia y conocimiento en esa metodología. ¿Cuál es el problema que hay con este? Es un trabajo que requiere mucho tacto humano, que requiere mucho manejo de finanzas, que requiere mucho el manejo del dinero y de los tiempos, de tal forma que tú tienes que agendar, organizar y controlar personas, equipos, y también a veces hay otros equipos con los cuales tú tienes que enfrentarte y esa gente a veces están peleando por sus intereses y tú tienes que pelear por los intereses de tu departamento. Entonces hay una lucha política y corporativa dentro de las empresas cuando tú estás gestionando proyectos. No es fácil y la verdad creo que es de los que yo menos recomiendo, especialmente porque necesitas experiencia y ese tipo de experiencia no es tan fácil de conseguir como la de un diseñador o como la de un desarrollador de software. Porque en ambos casos que te mencioné al principio, tú consigues clientes con portafolio, mostrando la calidad de tus proyectos, de tus servicios y de tus diseños. Pero aquí lo que tú tienes que demostrar es que has trabajado con otras empresas, con otros proyectos, con otros emprendedores y puede ser un poco difícil empezar si tú no tienes el apoyo de una empresa que te está financiando para que tú seas su gestor de proyectos y para que te contrate para sus proyectos. Entonces sí te digo que para mi gusto pienso yo que es un poco difícil de empezar. Ahora, si hay alguien que tiene experiencia, yo agradecería que en los comentarios comparta qué consejos puede dar para que una persona que esté empezando pueda iniciar en este trabajo remoto. El cuarto trabajo que se recomienda es ser especialista en marketing digital. Tú puedes estar ganando entre 25 a $100 la hora. El problema es que en Latinoamérica, donde nosotros vivimos, hay países en donde hay poca penetración de Internet. Y si hay poca penetración de Internet, que son dos problemas que hay, las personas no tienen acceso a Internet y no tienen tarjeta de crédito que les permita hacer compras por Internet. Entonces eso daña mucho el tema de la especialidad del marketing digital, porque el marketing digital principalmente
o el trabajo principal que genera más billetes es el de comercio electrónico. Entonces, tienes que tratar de especializarte en trabajos que puedan funcionar tanto en tu país como en el lugar donde vas a buscar trabajo. El trabajo remoto te permite conseguir trabajo en los Estados Unidos. El tema es que si tú no tienes experiencia en tu país para demostrar que eres capaz, en Estados Unidos va a estar difícil que te contraten. Por eso te estoy mencionando el tema de las dificultades que hay en nuestro país para el tema del marketing digital, o mejor dicho, para el comercio electrónico. Ahora, ¿qué te paga mejor? Obviamente especializarte. Especializarte te paga mejor a la hora de trabajar como marketing digital. ¿Qué es lo que te paga mejor? Lo que paga mejor es posicionamiento web, que para eso tienes que saber redactar y escribir. Y si estamos hablando de inglés, inglés. Si estamos hablando de francés, francés. Si estamos hablando de alemán, alemán. O sea, depende del idioma. Otra especialidad sería manejar publicidad. Facebook, YouTube, Google. Manejar publicidad en diferentes plataformas. Facebook, Instagram y Google son las principales. Y si tú demuestras que eres capaz de vender en campañas PPC, o en campañas de redes sociales para comercio electrónico o campañas de WhatsApp, aunque en Estados Unidos no usan WhatsApp, usan Messenger. Si usas WhatsApp o vendes WhatsApp, ya es más para nuestros mercados latinoamericanos. Por eso es importante que cuando te metas en el tema de marketing digital, sepas y conozcas dónde funciona lo que estudiaste, porque nuestro marketing digital o el conocimiento que tenemos de marketing digital depende mucho de dónde vamos a aplicarlo. Por eso te dije que es un problema en nuestros países latinos. Tenemos que conocer nuestro mercado y cómo funciona. Pero esto de saber hacer embudos, hacer publicidad digital o en internet, hacer posicionamiento en buscadores o de blogs o hacer email marketing. Son cosas que pagan muy bien, incluso a veces arriba de los $100 por el hecho de que tú puedes negociar con tu cliente que te den un 10% de las ventas que se generan. Te llevas un 10% de las ventas que se hicieron en ese comercio electrónico a través de la publicidad de Facebook y Google y te puedes estar embolsando 50,000, 100,000 o más. Entonces es una carrera que puede dar mucho, pero mucho billete, pero tú tienes que volverte experto en el mercado y especializarte en ello. Otro gran trabajo que da mucho billete es la redacción de contenido, en lo que en inglés llaman copywriting o redacción creativa. A ti te pueden estar pagando por escribir blogs. Muchos de los trabajos remotos que yo he conseguido están en esta área. Puedes estar ganando entre 25 a $100. Hay gente que se especializa en escribir libros, hay gente que se especializa en escribir guiones para videos de YouTube, que ese también tiene bastante búsqueda, el de guiones, pero el que paga mejor de todos es el de email. Un especialista que demuestre que puede escribir email que venda. Ese es el que mejor recibe dinero. Y sí, es muy similar al de especialista en marketing digital, pero a veces los especialistas en marketing digital se especializan más en la automatización y en el envío de esos emails más que en la redacción de los mismos. El tema del email marketing es que depende del idioma. Entonces te tienes que también volver experto en el idioma. Igual tienes que saber gramática y ortografía en el idioma, por lo menos lo básico. La gran ventaja que existe hoy es que con la inteligencia artificial puedes corregir si hay errores ortográficos en otro idioma. La barrera de entrada más grande, que es la que yo he sufrido, es el tema del idioma. Porque sí, yo puedo trabajar en español, pero al cliente no le convence mucho contratar a una persona que su lenguaje principal es español. Ellos quieren un nativo que hable inglés, no un nativo que hable español. Entonces, convencerlos puede ser un poquito difícil en este tipo de trabajo remoto. El problema de este trabajo de la redacción es que hay muchos clientes que quieren pagarte poco, bastante. Hay una gran cantidad de clientes que quieren pagarte poco y te quieren pagar por microtareas, por así decirlo. Escríbeme, te pago 10 por artículo. Te pago 10 por guión. Entonces, este mercado tiene ese problema de que hay muchos clientes que quieren pagarte poco. Por eso yo recomiendo que sigas viendo el video porque los otros trabajos son mejores que este. Uno de los trabajos
que muchas organizaciones reconocen, como el Foro Económico Mundial, de que falta gente son analista de datos. Para ser analista de datos tienes que saber lenguajes de programación bastante fáciles de aprender y sencillos como SQL, Python, R, y hasta en algunos casos con ser experto en Excel es más que suficiente. Puedes estar ganando entre 30 a 120 dólares la hora y es una carrera que se puede especializar para incluso ganar mucho más, porque te puedes especializar en negocios, te puedes especializar en las gráficas, porque esos datos que tú haces los tienes que transformar en gráficas visuales para que el cliente le sea fácil de entender, porque cuando ven los números de los reportes no entienden. La gente necesita gráficas visuales para entender y te especializas en Power BI y en otros software similares que son para transformar las tablas en gráficas, puedes ganar mucho más dinero. También te puedes especializar de analista de datos a científico de datos, pero para ser científico de datos entonces tienes que aprender más matemática y más estadística avanzada, porque el tema con ser analista de datos es que tienes que saber los lenguajes de programación como base que mencioné, pero también tienes que tener una buena base matemática, especialmente en estadística. Para conseguir trabajo es la misma forma que en el de programación de software, el primer trabajo que te mencioné en este video. Si te está gustando este video, recuerda darle un like para que el algoritmo vea que es un buen video y pueda este video recomendarse a otras personas que están pasando la misma situación que tú buscando trabajo remoto. Tienen muchas formas de conseguir trabajo por internet, incluso empleo fijo de 8 horas a la semana, ganando mínimo entre $45,000 al año hasta arriba de $100,000 al año. E incluso si te especializas en científico de datos, puedes estar llegando de 300,000 a $500,000 al año. Esta es una carrera que paga muy, pero muy bien. Y en Latinoamérica no es muy conocida, no es muy famosa por la sencilla razón de que la premisa del análisis de datos es la siguiente: que las empresas, los presidentes, las juntas directivas, los dueños de una empresa tomen decisiones basadas en datos. Y en Latinoamérica hay muchas empresas que les gusta tomar decisiones basadas porque es lo que a mí me parece, yo no lo creo así, yo soy el dueño de la empresa, es lo que yo digo, no toman la decisión basada en datos. Por eso es que para mí en Latinoamérica hay muchas empresas que jamás van a usar analistas de datos. Pero en Estados Unidos las empresas grandes, las empresas medianas e incluso las empresas pequeñas están comenzando a decir: oye, yo quiero analistas de datos porque yo quiero tomar decisiones basadas en datos y no por mis... Este trabajo no paga muy bien porque está pagando entre 25 a 75 dólares, que es desarrollar contenido educativo. No paga muy bien por el hecho de que mucha gente, cuando no encuentra un especialista de contenido educativo, decide buscar alguien que pueda desarrollar contenido y que tenga experiencia desarrollando contenido sin importar si es o no es educativo. Y entonces hay mucha competencia. Pero yo he visto mucha gente buscando trabajo no solo para desarrollar contenido para sus plataformas, para sus canales de YouTube, sino porque buscan a alguien que les enseñe a hablar español, griego, italiano, portugués o cualquier otro idioma. En resumen, desarrollar contenido educativo para redes sociales para mí es un poco difícil porque no siempre encuentras ofertas laborales específicas para un maestro. Por ejemplo, el maestro de matemática o el maestro de física. Precisamente que aparezca una oferta laboral para ese tipo de especialidad dentro del trabajo remoto son escasas. Entonces, para mí este es uno de los trabajos que puede dar dinero si encuentras quien te contrate.
un trabajo que da entre 30 y 100 dólares la hora es ser consultor de recursos humanos para buscar talento y gestionar el talento dentro de las organizaciones. Ten presente que las empresas que tienen una cultura organizacional enfocada al trabajo remoto también contrata a su equipo de recursos humanos en trabajo remoto, de tal forma que ellos buscan profesionales que sepan gestionar el talento, que sepan convencer a las personas a que trabajen en remoto, aunque la realidad no es tan difícil hoy en día porque las nuevas generaciones, la mayoría quiere trabajar desde su casa sin tener que perder tiempo y dinero viajando hacia el trabajo. Así que trabajar desde la oficina de su casa a muchas personas le parece muy rentable. Y por eso hay muchas empresas nuevas de jóvenes que su cultura y su organización está basada en el trabajo remoto. Un trabajo que siempre veo que buscan en trabajo remoto es traductor e intérprete. Pagan entre 20 a 100 dólares la hora. El problema de este tipo de trabajo es que hay un montón de personas buscando ser traductor, a tal nivel que pagan menos de 20 dólares la hora si buscas traducir documentos de inglés a español o de español a inglés principalmente. Si hay de otros idiomas, no me he fijado, porque como mi idioma es español y el otro idioma que manejo es inglés, las ofertas laborales que me salen por lo general están más enfocadas hacia esos dos idiomas. Pero lo que yo he notado es que en traducción está lleno de personas buscando, como empresas publicando ofertas laborales. También otro problema que encuentro en este nicho de mercado en particular es que hay muchos estafadores, muchas empresas de países como India, Pakistán, Tailandia, Irán, pagando $1000 por traducir documentos, cuando por lo general esos países no pagan esas cifras para traducir ningún documento. Cuando tú mandas la solicitud, te cambias de plataforma, por lo general a Telegram. Entonces te dicen que te dan $500, $1000, hasta más de $10,000 si tú traduces libros. Lo que están buscando es robar. Así que cuando te topes con cualquier persona que ofrece algo demasiado bueno para ser cierto, o salir de la plataforma en donde estás para que converses por Telegram y que te pagan por otra plataforma diferente a la plataforma de trabajo remoto en la cual tú estás, huye, porque posiblemente es una estafa. Y para el final dejo el trabajo más buscado en internet, el que se ha popularizado más por los videos de YouTube, TikTok o Instagram, que dicen que es el mejor trabajo para empezar, que es asistente virtual. El problema es que hay tanta gente que se ha metido a este trabajo que lo que puedes ganar por hora está entre 15 a 50 dólares la hora, porque también hay trabajadores remotos de países como Tailandia, Filipinas, India, que pagan 1, 2, 3 y hasta 5 dólares la hora. Y como es pagado en dólares en un país como Filipinas, esas personas están ganando muy bien cuando hacen el cambio de moneda a la moneda de su país. Entonces el trabajo de asistente virtual está muy saturado. Pero también tienes que entender que hay muchas empresas que están buscando asistentes virtuales especializados. ¿Qué quiere decir? Un asistente virtual que sea recepcionista, que también sea vendedor, o un asistente virtual que también sea diseñador gráfico, un asistente virtual que maneje agenda, que organice el tiempo, que haga llamada a agencias de viaje o de hoteles para planificar el viaje de tu jefe hacia otro país. Incluso se encuentran ofertas laborales para ejecutivos y fundadores y CEO de empresas, y por lo general esos trabajos están arriba de los 50 e incluso 100 dólares la hora, porque están buscando una persona que tenga experiencia y que pueda demostrar que tiene esa experiencia. Entonces hay asistentes virtuales especializados que buscan para comercio electrónico, marketing digital, posicionamiento web. Y como buscan ese tipo de asistentes virtuales, esos asistentes virtuales que manejan una especialidad como publicidad, como diseño gráfico,
edición de video, publicación en redes sociales, manejar publicidad en internet, a esos asistentes virtuales se le paga mucho mejor. Incluso en el video de la tabla de más de 64 sitios web de trabajo remoto que yo compartí en mi grupo de WhatsApp, ahí encuentras empresas que son intermediarias entre empresas y asistentes virtuales. Entonces, esas empresas capacitan, buscan personal, algunas te dan prestaciones porque ellas son las que te contratan para que trabajes para ellos y sus clientes porque son empresas intermediarias. Y son empresas que pueden estar pagando entre 250, 500, 1000 y arriba de los $2000. Por lo general, esas empresas te dan trabajo todas las semanas, por tanto tienes estabilidad laboral, que ese es uno de los problemas más grandes que tiene el trabajo remoto, porque todo el mundo dice el trabajo remoto es lo mejor, pero no te dicen verdades incómodas y los riesgos del trabajo remoto. Por eso el siguiente video que estoy haciendo es para hablar específicamente de ese tema, para evitar que las personas te engañen con puro optimismo y esperanza.